Hola familia, muy buenas noches. Mi querida familia pro Claudia, pro AMLO y a todos los que luchan por la transformación de nuestro querido país. Bienvenidos para un nuevo video en vivo. Y bueno, hoy tenemos la segunda parte de los expresidentes más corruptos de México. Como podemos ver en la pantalla, tenemos a Carlos Salinas de Gortari. Decía el presidente López Obrador que fue uno de los más corruptos. La verdad es que ni a cuál irle. Y es que dentro de los expresidentes VIP se encuentra Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl Salinas. Existen hombres muy estudiados, muy inteligentes, como este sujeto, que transforman naciones enteras en su botín personal. De nada sirve tener presidentes que hubiesen estudiado en Harvard si van a utilizar esos conocimientos para dañar a todo un país. En México existió este expresidente que convirtió el hambre de millones de mexicanos en fortunas privadas. Es algo que los jóvenes deben de saber y que no se nos debe jamás olvidar. Carlos Salinas de Gortari simbolizó sin duda la impunidad perfecta en México. Un sujeto que privatizó empresas nacionales y las vendió a compadres, amigos y familiares en apenas unos cuantos centavos de lo que era su valor real. La pregunta es, ¿cómo es posible que aquel hombre que robó tanto, junto con su hermano Raúl Salinas, pues que además haya llegado a la silla presidencial de una manera tan cuestionable, pues hasta hoy, a 30 años de dejar su mandato, siga impune? Bueno, hoy no tenemos falla en la pantalla. ¿Por qué, familia, mexicanas y mexicanos auténticos? ¿Recuerdan que alguna vez el presidente López Obrador obligó al INE, porque no querían, estaba Lorenzo Córdoba en aquellos tiempos, que pusieran casillas para que la gente votara para ver si enjuiciábamos a los expresidentes más corruptos de México, y que simplemente el pueblo no salió a votar? Ahí teníamos la oportunidad de haber castigado a semejantes ladrones. Bueno, hoy, a 3 décadas de su brutal saqueo, sigue impune y viviendo de lo robado, seguramente burlándose de los mexicanos, pues disfrutando desde el exilio dorado. Pero vamos a ver un poquito sobre este señor. La verdad es que es un poquito largo. Vamos a poner un poquito. Usando mecanismos opacos que favorecían a quienes tenían acceso a información privilegiada. Y los resultados de esas ventas crearon algunos de los imperios empresariales más grandes de México, mientras el Estado perdía su capacidad de servir al pueblo. Telmex, la compañía telefónica nacional, es el caso más emblemático y escandaloso. Telmex no era solo una empresa, era la infraestructura de comunicaciones de todo el país. Había sido construida con inversión pública durante décadas. Conectaba a millones de mexicanos. Generaba empleos. Producía ganancias. Valía miles de millones de dólares según cualquier valuación seria. Salinas la vendió a un consorcio encabezado por Carlos Slim por $1.760 millones. 1.760 millones de dólares por la empresa de telecomunicaciones más importante del país. Así es, Carlos Slim Domit, que después se hiciera multimillonario, el más rico en todo México, gracias a la privatización, a la venta que hiciera este cretino, este delincuente de cuello blanco llamado Carlos Salinas de Gortari.
Aquí lo podemos ver con uno de sus colegas, me parece que se llama Camacho Solís, que alguna vez quiso ser candidato a la presidencia cuando lo fuese Luis Donaldo Colosio Murrieta. Que bueno, pues todos sabemos la historia de Luis Donaldo. Así es como Carlos Salinas de Gortari, en complicidad con su hermano Raúl Salinas, su abogado de cabecera Diego Fernández de Ceballos y toda una mafia organizada en el poder, vendieron los 18 bancos. Así es, bancos comerciales que pertenecían a la nación, eran propiedad de la nación, pero ¿a quién se los vendieron? Ya nos imaginamos más o menos, ¿verdad? Bueno, pues vendieron estos bancos por mucho menos de lo que era su valor real. Pero vamos a ver a quién se los vendieron. A ver, por aquí lo tenemos. Llevaban 10 años ocultando. Saqueo organizado. Venga. Entre 1991 y 1992. Salinas privat. Miren, ahí lo tenemos con Manuel Bartlett, que hoy es flamante ejecutivo de Morena. Impresionante. Venga. Son los 18 bancos comerciales que el gobierno había nacionalizado en 1982 durante la crisis de la deuda. Los vendió por un total de 12.000 millones de dólares. Parece una cifra alta hasta que descubres que esos mismos bancos valían al menos 30.000 millones según valuaciones independientes realizadas por expertos internacionales. Fueron vendidos por menos de la mitad de su valor real, 40 centavos por cada dólar de valor. ¿Y a quién se vendieron estos bancos que controlaban los ahorros de millones de mexicanos? No a inversionistas internacionales con décadas de experiencia bancaria, no a instituciones financieras serias que pudieran profesionalizar el sector y traer mejores prácticas. Se vendieron a empresarios mexicanos que en muchos casos no tenían ninguna experiencia en banca, pero que sí tenían conexiones políticas profundas. Amigos del régimen, socios de funcionarios, personas que habían financiado campañas políticas. Roberto Hernández compró Banamex, el banco más importante del país. Ángel Rodríguez compró Banpais. Ricardo Salinas Pliego, sin ninguna relación familiar con el presidente, pero sí. ¿Ya escucharon? Y con conexión. Ricardo Salinas Pliego. Entonces, ¿desde dónde viene su fortuna? ¿Cómo es que se hizo de su fortuna Ricardo Salinas Pliego? Desde aquellos tiempos del Fobaproa, que en breve va a aparecer aquí en el video, ya estaba metido con lo más oscuro de la política. Ricardo Salinas Pliego, el que después se hiciera dueño de Imevisión gracias a los favores del hermano de este sujeto, Raúl Salinas de Gortari, posteriormente Canal 7, y después con lujo de violencia se hizo de CNI Canal 40 de Rafael Moreno Valle. Pero vamos a ver qué más dice. Venga. Políticas que le abrieron puertas. Eventualmente construyó su imperio financiero. Parece una cifra alta hasta que descubres que esos mismos bancos valían al menos 30.000 millones según valuaciones independientes realizadas por expertos internacionales. Fueron vendidos por menos de la mitad de su valor real, 40 centavos por cada dólar de valor. ¿Y a quién se vendieron estos bancos que controlaban los ahorros de millones de mexicanos? No a inversionistas internacionales con décadas de experiencia bancaria, no a instituciones financieras serias que pudieran profesionalizar el sector y traer mejores prácticas. Se vendieron a empresarios mexicanos que en muchos casos no tenían ninguna experiencia en banca, pero que sí tenían conexiones políticas profundas. Amigos del régimen, socios de funcionarios,
personas que habían financiado campañas políticas. Roberto Hernández compró Banamex, el banco más importante del país. Ángel Rodríguez compró Banpais. Ricardo Salinas Pliego, sin ninguna relación familiar con el presidente, pero sí con conexiones políticas que le abrieron puertas. Ricardo Salinas Pliego está entre lo más oscuro de este gobierno, de los expresidentes más corruptos de México. Y es que, como ya escucharon, se le vendieron a amigos del régimen, socios de funcionarios del mismo PRI, por supuesto, personas que habían financiado, claro, los mítines, los acarreos del Partido Revolucionario Institucional. Todos ellos, empresarios, pues que hoy en día son muy notables, fueron beneficiados con el FOBAPROA y el rescate bancario, que a eso es a lo que se refieren. En aquellos tiempos, la residencia oficial de Los Pinos, que hoy nos dejó como herencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hoy podemos entrar y disfrutar, tomar fotos, todo lo que ustedes quieran. En aquellos tiempos de estos oscuros personajes expresidentes, los ciudadanos no éramos dignos ni de acercarnos a la banqueta, porque el soldado, el militar, ya casi te apuntaba con el rifle de alto calibre. Bueno, y es que en esos tiempos del saqueo con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y los que nos sucedieron, la casa oficial de Los Pinos, más que una residencia, parecía un set de filmación para un grotesco filme de terror. Así es, familia, la cola de corrupción de Carlos Salinas de Gortari era tan larga que daba vértigo. Ya casi concluimos, familia. Siempre se me olvida poner mi musiquita. Ya casi concluimos, pero quiero hacer un comentario, porque actualmente está saliendo mucho tiktokero, chamacos puñetas que francamente pues no tienen ni idea. 18, 23 años, 20, y están apareciendo para atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum de una manera brutal. Por ahí estamos preparando ya un videíto para sacar a uno de esos puñetas que evidentemente pues se venden por unas cuantas croquetas para salir a ofender, ya no solo a criticar. Ojalá lo hicieran de manera correcta, aunque no sea verdad, pero que no la ofendan de semejante manera. Y si no, por ahí les comentamos a la presidenta Claudia que no lo permita. Son mayores de edad y se tienen que hacer responsables de sus juicios, de sus acciones. Tiktokeros que ofendan a la presidenta deben de ser denunciados e ir a la cárcel. Bueno, ¿por qué llevo a colación todo esto? Porque todo lo que estamos hablando ocurrió en 1988, cuando nosotros éramos pequeños. La mayoría de nosotros éramos pequeños, no sabíamos nada de este oscuro pasado. Y los puñetas que ahorita se atreven a aparecer a cuadro en TikTok, en Twitter, a ofender a la presidenta, a cuestionar su gobierno, un gobierno que ni siquiera se imaginan que fue elegido por más de un 70% de los auténticos mexicanos de a pie. Bueno, hoy por unas cuantas croquetas los están contratando para que hablen mal, para que la ofendan, para desestabilizar evidentemente su trabajo. Pero repito, y te lo digo a ti, tiktokero puñetas, te lo digo a ti, tuitero puñetero, cuando tú no eras ni siquiera eras un mal pensamiento de tu padre, o en las bolas de tu padre, porque todavía no nacías, idiota, estos miserables ya robaban con total soltura, con total impunidad. Así que no te atrevas
porque no tienen ni los conocimientos, ni la facultad, ni la calidad para cuestionar el trabajo, mucho menos ofender la investidura presidencial. Entonces, ¿qué pueden saber estos chamacos? Los verdaderos generación Z. Si en aquellos tiempos, repito, ni siquiera eran un renacuajo, repito, en las bolas de sus padres. ¡Qué barbaridad! Pero vamos a poner un poquito más, se va a alargar un poquito el video, familia, ojalá lo puedan ver todo. Porque quiero que se enteren justamente los chamacos puñetas cómo robaban a plenitud estos miserables. Antes de pagar y abonar solo si estás completamente satisfecho. Y continuó haciéndolo después. Viajaba constantemente en el avión presidencial a reuniones internacionales donde se codeaba con jefes de Estado, primeros ministros y magnates empresariales. Después de dejar la presidencia, se estableció en residencias de lujo, primero en Irlanda y después en otros países. Mantuvo un nivel de vida que requería millones de dólares. ¿De dónde salía el dinero para sostener ese estilo de vida permanentemente? La pregunta nunca fue respondida satisfactoriamente por Carlos. Siempre dijo que vivía de conferencias bien pagadas, de asesorías a gobiernos y empresas internacionales, de su pensión presidencial y de inversiones legítimas. Pero investigaciones internacionales, particularmente las realizadas por autoridades suizas rastreando el dinero de Raúl, sugirieron fuertemente otra cosa. Sugirieron que Carlos, como su hermano Raúl, había acumulado fortunas durante su presidencia, usando mecanismos opacos que deliberadamente nunca fueron investigados a fondo por las autoridades mexicanas. Mientras la familia Salinas se enriquecía sistemáticamente, mientras construían sus imperios financieros en las sombras, usando el poder del Estado, el pueblo mexicano se empobrecía. Durante el sexenio de Salinas, mientras él daba discursos sobre modernización y entrada al primer mundo, la pobreza aumentó. Así es, familia, los salarios de 18 pesos, de 17 pesos. Bueno, yo creo que en aquellos tiempos hasta menos, porque pues estamos hablando de cuando nosotros éramos pequeños, tú y yo, pues todavía éramos muy pequeños, entonces pues imagínense cómo han de haber estado los salarios. Familia, y es que bueno, en aquellos tiempos los expresidentes del PRI, porque no había otro partido, se elegían por dedazo. El que se iba le dejaba la silla presidencial a otro corrupto para que le encubriera todas sus artimañas. Y así sucesivamente, hasta que llegó Vicente Fox Quesada, me parece que en el 2012, sí, y le entregó después la silla presidencial de manera nuevamente fraudulenta a Felipe Calderón Hinojosa, al espurio que se robó la presidencia. Y es que en aquellos tiempos, bueno, eran elegidos por dedazo, pisoteaban la voluntad del pueblo. Los vacíos informativos de la radio, la televisión, el periódico eran comprados a billetazo limpio. Televisa y TV Azteca era todo un imperio, porque pues era financiada evidentemente por el Partido Revolucionario Institucional. Robaban a manos llenas, financiaban a todas las instituciones corruptas, policías, televisoras, periódicos, radio, mercenarios de la información, recibían chayotazos, pero miren, por eso es que no había programas sociales, no había infraestructura, no había trenes, porque todo se lo robaban. Y es que en aquellos tiempos,
Miren, vamos a poner un pedacito más. Porque esto es muy relevante. Venga. Durante 6 años, México había acumulado un déficit gigantesco en la cuenta corriente que cualquier economista serio sabía que era completamente insostenible. Salinas había atraído masivamente inversión extranjera especulativa de corto plazo, prometiendo estabilidad económica que simplemente no existía en la realidad. Había mantenido artificialmente el peso sobrevaluado para facilitar las importaciones y contener temporalmente la inflación. Pero todo era una ilusión cuidadosamente construida, una burbuja financiera que inevitablemente iba a explotar de manera devastadora. Y explotó exactamente 3 semanas después de que Salinas dejó el poder presidencial. Conveniente, extremadamente conveniente. Sospechosamente conveniente. Salinas terminó su sexenio completo con la economía aparentemente estable en la superficie. Entregó el poder recibiendo elogios efusivos de observadores internacionales. Y exactamente 3 semanas después, cuando él ya no era responsable formalmente, todo el castillo de naipes colapsó estrepitosamente. ¿Pura coincidencia? Absolutamente no. Salinas y su equipo económico sabían perfectamente que la crisis devastadora venía. Los indicadores macroeconómicos eran completamente claros. Pero en aquellos tiempos del saqueo, de la corrupción, Televisa no decía nada, estaba financiada por la corrupción. Y Mevisión no decía nada, financiada y hasta vendida por este expresidente corruptazo. El hermano Raúl Salinas de Gortari se encargaba justamente de las finanzas, de ver a quién se le vendía a precios risibles cada una de las empresas, Ferrocarriles Nacionales, Aeroméxico, Telmex, todas las empresas que eran patrimonio de la nación, pues eran vendidas a amigos, familiares, compadres, y bueno, a quien el hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari, pues le cayera con más billete. Ahí se les autorizaba. Por eso es que muchos priistas en aquellos tiempos, banqueros y hasta empresarios como el dueño de TV Azteca, se me fue su nombre, Ricardo Salinas Pliego, se hizo de ese emporio, de esa empresa. Ese señor no es un verdadero empresario, es un ladrón, un usurero y evasor de impuestos. Bueno, ya con esto concluimos, familia, pero vamos a poner un poquito más, a ver. Millones de mexicanos honestos y trabajadores que pagaron el precio devastador de la corrupción sistemática y la incompetencia criminal de Carlos Salinas. Mientras él vivía cómodamente en el exilio europeo, ellos perdían absolutamente todo lo que habían construido durante toda su vida. Pero el costo no fue únicamente económico, fue también profundamente social y político. La crisis del 94 destruyó completamente la confianza de los mexicanos en sus instituciones fundamentales. La gente dejó de creer en el gobierno, dejó de creer en los bancos, dejó de creer en el sistema político completo. El cinismo absoluto se volvió la norma cultural, y ese cinismo profundo abrió las puertas a décadas de inestabilidad política que México todavía está pagando en 2026. La violencia criminal aumentó exponencialmente. Cuando la gente pierde absolutamente todo, cuando no tiene nada que perder, algunos inevitablemente recurren a la economía criminal. El narcotráfico creció exponencialmente en los años posteriores a la crisis. No es coincidencia. Jóvenes sin futuro, sin empleos legales, sin esperanza alguna,
fueron reclutados masivamente por carteles que les ofrecían lo que el Estado ya no podía ofrecer: dinero rápido, estatus social, sensación de poder. La emigración masiva comenzó a niveles nunca vistos. Millones de mexicanos cruzaron la frontera. Fue ahí donde millones de mexicanos, incluyendo 2 amigos míos que una vez que terminaron la secundaria, cruzaron el río Bravo para buscar el sueño americano. Uno de ellos murió ahogado en el río Bravo. Y bueno, muy probablemente los puñetas de TikTok, los que hoy se atreven a cuestionar a la presidenta Sheinbaum, al gobierno que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, me imagino que sabían todo esto, o por lo menos un poco de esto, porque es tan solo una probadita, ¿eh? O sea, realmente hablar de toda la corrupción de la familia Salinas es imposible. Tendríamos que pasarnos horas aquí. Pero fue ahí donde fueron reclutados con la gente de la maña muchos jóvenes que no tenían una sola esperanza. Nos salvamos algunos, porque aunque éramos pobres y nuestros padres nos mantenían a base de quelites, de frijoles, de nopales, pero éramos gente correcta, gente pensante, aunque fuéramos muy jovencitos, muy niños, pero no caímos, gracias a Dios. Ni quisimos ir a la frontera, ni nos reclutamos, ni nos convertimos en delincuentes, pero muchos más sí, porque no les quedaba de otra. Fue ahí donde la gente de la maña, los que venden la hierba mala, pues encontraron su sitio con Genaro García Luna, con Cárdenas Palomino. Desde aquellos tiempos ya se visualizaba toda la atrocidad, toda la villanía de un sujeto francamente lamentable que destruyó, que se robó los bienes de la nación. Créanme que si sujetos como Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, Ernesto Zedillo, que por cierto, la tercera parte de estos videos será Ernesto Zedillo Ponce de León y su Fobaproa, que empezó este sujeto. Créanme que si hubiésemos tenido presidentes honorables y probos, y no los delincuentazos de cuello blanco como estos, o hace mucho tiempo que México sería una potencia mundial. Gracias a Dios, y hace 7 años llegó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y devolvió la dignidad. Se han recuperado empresas que estos miserables vendieron a precio que no era ni la cuarta parte de su valor. De no haber sido por la presidenta Claudia y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en estos momentos, con todo respeto para Cuba, para Dinamarca, para Venezuela, sí estaríamos a esos niveles. Familia, yo con esto me despido, y es que en aquellos tiempos la TV, sobre todo, pues era una gran influencia. No existían las redes sociales, los medios de comunicación y el llamado rating televisivo eran los elementos que marcaban o medían el éxito de los programas, de los noticieros chayoteros. Bueno, en aquel tiempo no quedaba de otra, y les creíamos todo a este rating, a este algoritmo que el día de hoy, miren, lo marcamos nosotros, lo marcamos los periodistas empíricos, la voz del pueblo, los youtubers, los facebookeros, los tuiteros, que hoy en día son los que parten el queso en las redes sociales. Y es el momento de que esos tiktokeros, puñetas, esos chamacos que jamás han sabido lo que es tener hambre, que tienen padres ricos, que su única responsabilidad es acudir a la escuela, llegan, avientan el morral y se sientan a su silla de youtuber para mirar videos, para jugar videojuegos y a jalarle el pescuezo al ganso. Esa es su única responsabilidad. Esos son
los que están ofendiendo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sépanlo, puñetas, no tienen ni idea. Cuando ustedes apenas, quizás, eran un renacuajo en las bolas de su padre, estos miserables ya robaban con total y gran elegancia. Familia, estas son las noticias que valen, son las noticias que se tienen que enterar nuestros jóvenes el día de hoy, para que sepan cómo se la rifaban estos delincuentes de cuello blanco. Con eso me despido, familia, pero recuerden que nos vemos en un próximo video. Un video un poquito largo, pero les envío mi abrazo. Besos.